es como material de apoyo y después puedan revisar cualquier cosa que se ha dicho durante la clase. El, quisiera, quisiera empezar la clase antes de ya empezar a empezar ya de lleno a lo que es la estructura de la tesis, cómo tienen que hacer su tesis, cómo tienen que elaborar, qué tienen que ir primero, cómo ordenar los capítulos y todo eso. Pues me parece fundamental y necesario explicar las normas APA, ¿sí? Dar una clase sobre normas APA y que ustedes puedan ir haciendo, ir poniendo formato a su documento conforme van realizando el mismo. Y no después cuando ya terminan, pues lo más común es que las correcciones que se les envía es por formato, que ponga normas APA, todito el documento. Sí, por lo tanto vamos a empezar desde ahí, desde cómo citar en normas APA, cómo utilizar las normas APA. Sí, así que esa será la clase del día de hoy. Vamos a, vamos a iniciar con esto. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Sí, profesor, yo sí veo. Ya, genial, Elizabeth. Vamos a, vamos a empezar. David me parece que no tiene audio, por eso está escribiendo. Ya, entonces, las normas APA, este documento, por si acaso, este documento es elaborado por la ingeniera Marda Ortiz, que es la directora de la coordinadora de investigación del instituto. Y entonces ella pues elaboró el material necesario como para que nosotros podamos, primero nos capacitó sobre normas APA y después pues esto replicamos a los estudiantes, ¿de acuerdo? Así que este documento, por si acaso, es de autoría de la compañera. ¿Sí? Las normas APA pues viene de la Asociación de Psicólogos Americanos. ¿Sí? Ellos con el fin de normar todos los documentos y que no venga un documento con un formato y otro documento con otro formato, pues eh, realizaron estas normas APA, ¿sí? Entonces, según las normas APA sexta edición, pues vamos a estudiar en este apartado, de acuerdo a las normas APA sexta edición. No está normado todavía la séptima edición, no es más que normado, no está aprobado en el instituto que se trabaje con la séptima edición. Vamos a trabajar con la sexta edición, al menos durante este periodo académico. Después para el siguiente, pues ya se, se establecerá pues cualquier otro formato. Por el momento se trabajará con normas APA. También existen más de un estilo de formatos para los documentos a nivel mundial, como las normas ISO 690. También las normas APA, pues creado directamente en 1929. Las normas Chicago, que se usaron especialmente para historia, arte y literatura. MLA para las áreas de humanidades, como los derechos humanos y todas esas normativas. El Vancouver, que es específico para las revistas de medicina, ¿sí? Para los documentos de medicina, pues utilizan el formato Vancouver. Y el formato Harvard, que es un estilo que es especial de la Universidad de Harvard, en donde tiene su propio estilo, el estilo de Harvard, que también es normado y aceptado por varias instituciones a nivel mundial. También existe, además de estos estilos, el estilo IEEE, ¿sí? Que es de los ingenieros electrónicos y eléctricos del mundo.
es una institución que prácticamente todas las ingenierías realizan utilizan el formato IEEE y nosotros como técnicos también tendríamos que utilizar el formato IEEE, pero como les digo, esto no está normado aún en el instituto. El instituto adoptó las APA 6 y pues tenemos que trabajar con las APA 6. Esperemos que algún momento lleguemos a poder adaptar las normas IEEE, que es el formato propio para los ingenieros y los técnicos, como es nuestro caso. Citar. ¿Qué es citar? ¿Sí? Citar es mencionar las palabras o las ideas de una persona. ¿Sí? Citar o mencionar las ideas de una persona. Como ven, esta cita tiene una cita. Es decir, esta frase está citada. Vayan fijándose muy bien cómo está la cita. Está citada entre paréntesis, entre comillas, perdón, entre comillas dobles, y seguido del autor, el apellido del autor, coma, el año, coma, la página de donde se ha sacado esta cita. Cierra paréntesis y punto. ¿Sí? Punto después de la cita. Esta cita ya nos ofrece pues mucha información. Sabemos que esto lo escribió Patiño en el 2005 y que se encuentra, si nosotros queremos buscar más información, vamos a la página 19 y vemos la cita de esta frase, ¿sí? Ya vamos a ir especificando muy bien cada una de estas citas. Ahorita vamos a determinar qué es una cita, ¿sí? La cita ofrece información sobre el autor y el año de publicación que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Ojo, aquí es apenas una cita, la información breve, ¿sí? Nosotros debemos ofrecer toda la información porque aquí nosotros no sabemos en qué revista o libro está publicado, ¿verdad? Entonces, para esa información, pues la obtenemos al final de todo documento. Al final ponemos la bibliografía y podemos incluir toda la información que podamos, ¿sí? Toda la información, como la revista o el libro donde está publicado, el año, la ciudad, la página incluso de donde, si es una página web, la página de donde obtuvimos ese artículo, y la editorial, mucha información, toda la información que nos lleve a esta cita. ¿Sí? Como ven, aquí estamos presentando otro tipo de cita, que es el parafraseo. Según Rosero, una cita es útil para la elaboración y presentación de trabajos de estudio o investigación. ¿Sí? Aquí también estamos utilizando el parafraseo, que ya vamos a estudiar cada uno de ellos. Esta era una cita textual corta y este era un parafraseo. ¿Sí? Si tienen dudas o preguntas, no duden en levantar la mano y yo contestaré cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Sí, no duden en levantar la mano. O si voy muy rápido de pronto y me avisan para detenernos y analizar un poquito más cualquier tema. ¿Por qué es importante citar? Porque porque si no citamos, se considera como plagio, ¿sí? O como copia. Estamos robando la idea de un autor, estamos robando las, la, la ideología de otra persona, ¿sí? Y es también considerado como plagio. Plagio o robar, plagio no es solo coger y robar algo personal de otra persona, sino también sus ideas. El momento de, de, de utilizar las ideas de otra persona, también estamos plagiando, también estamos robando información de otra persona. ¿Sí? Entonces, se lo considera también un delito. Según Patiño, también estamos utilizando un parafraseo, el plagio es un delito, ¿sí? Va en contra del derecho de los derechos de autor.
el autor que cede alguna facultad de explotación sobre su obra no debe reproducirla ni tampoco aprovechar alguno de sus hallazgos para confeccionar otra obra, distorsionando la primera o aparentando una distinta que de haber hecho por un tercero constituiría plagio. Si esto ocurre, nos encontraremos ante la figura denominada por la doctrina autoplagio. Sí, como ven, aquí ya estamos utilizando otro tipo de cita. Este tipo de cita se llama cita textual larga, ¿sí? En donde ya estamos incluyendo más información y utilizamos el mismo formato de la cita textual corta, con la diferencia de las comillas. Ya vamos a identificar cómo representar cada una de estas. Pero quiero que vean que el copiar información de otra persona, pues es considerada un delito. Nosotros para evitar esto tenemos que citar, ¿sí? Tenemos que utilizar la debida citación y las debidas, eh, tenemos que copiar la información tal y como está o no alterarla, o si vamos a realizar un parafraseo, no alterarla de demasiada, no dañar el objetivo principal de la idea, ¿sí? No dañar el objetivo principal de la idea. Podemos modificar la cita, sí, pero no tenemos que dañar ni distorsionar la idea, como que distorsionar, cambiar el objetivo, el sentido de esta idea. Tenemos que mantener el sentido principal de esta idea. O tampoco podemos, por ejemplo, Evelyn cita a David en su artículo, en su tesis, pero viene Elizabeth y cita a David, eh, pero haciendo como que si fuera la parte de donde está copiando Elizabeth, el texto pone como autor a David. Por ejemplo, ahí también está citando mal, porque la autora es Evelyn. Entonces, a quien tiene que citar Evelyn es a quien tiene que citar Elizabeth es a Evelyn. Sí, tiene que hacer la respectiva cita en ese sentido jerárquico. Sí, David cita a Evelyn, pero Elizabeth al citar a David, pues está cometiendo un error, le está dando la autoría a David, cuando en realidad el autor es Evelyn. ¿Sí? Vamos a ir avanzando. Me avisan si tienen preguntas, no hay problema. Énfasis en las citas. Depende, hay algunas formas de citar, ¿sí? Depende el énfasis de la cita. Si vamos a enfatizar en el autor, si queremos que el autor sea el principal, el que más destaque de la cita, pues vamos a escribirla pues de la siguiente manera: el apellido del autor, el año de la publicación de la obra y el todo el texto que copiamos, que vamos a parafrasear o que vamos a copiar, y al final de todo esto vamos a poner la página o el párrafo de donde obtuvimos la información. Repito, el apellido del autor, en este caso, por ejemplo, Cunningham, el año de la publicación, entre paréntesis 2020, el texto que estamos obteniendo de él, por ejemplo, el sensor RFID pues nos permite realizar el acceso remoto a personas por medio de un tag, ¿sí? Y después la página de donde sacamos, por ejemplo, esto lo escribió en la página 20, ponemos 20, o el párrafo si es una página web, ¿sí? Si es una página web no se cuentan las páginas, sino el número de párrafos. Por ejemplo, esto lo escribió en el párrafo 3, ponemos par 3, cerramos y ponemos el punto después del paréntesis. Vamos a enfatizar el texto, ¿sí? Este es el texto, es decir, que queremos que el texto sea lo más importante antes que la cita. Ponemos todo el texto, utilizamos todo el texto y al final del texto copiado, el apellido, el año de la publicación y la página, ¿sí? Y el punto final aquí
faltaría el puntito después del paréntesis, ¿sí? Aquí es el leído, falta el punto después del paréntesis. Y énfasis en la fecha, pues vamos a enfatizar en la fecha de que queremos eh, hacer específico. Estamos hablando, por ejemplo, de una investigación que se ha hecho en los últimos años, pues ahí tendríamos que enfatizar en la fecha. En la fecha sería primero el año, después el autor, después todo el texto que copiamos y pues de ahí la página y el párrafo o el párrafo de donde sacamos y el punto después del paréntesis. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Todo entendido hasta ahí. Ya, muy bien. Me informan mamá si tienen alguna duda o novedad. Vamos a avanzar. Tenemos varias citas, tenemos la clasificación de las citas, de lo que les estaba hablando hace un momento. La cita textual, la cita no textual o indirecta y la cita de citas, ¿sí? Hay una cita textual, no textual y la cita de citas. Vamos a ver cada una de ellas. La cita textual. La cita textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado. Al hacerle el texto se pone entre comillas acompañado de datos del autor, año y número de página de donde se extrajo. Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden dependiendo si lo que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de publicación. ¿Sí? Así que ustedes pueden colocar pueden utilizar las que vimos hace un momento, como podemos enfatizar en el autor, en el texto, en la fecha. Dependiendo de lo que queramos, ponemos primero, pero la cita textual tiene que ser de esta manera. Tiene que ser fiel y transcribir palabra por palabra lo que del autor, sin modificar ni una sola letra. Si el texto original tiene mal, tiene mal escrito alguna palabra, pues tenemos que dejarla tal cual. Si tiene faltas ortográficas, tenemos que copiarla con la falta ortográfica, ¿sí? Entonces, estas citas textuales son fieles al autor, fieles a la publicación que hicimos. Por ejemplo, también nos podemos citar a nosotros mismos. De aquí, por ejemplo, ya saca Elizabeth su tesis y después va a hacer una maestría y en la maestría necesita información de la tesis que realizó. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a autocitarse, es decir, va a citar de la tesis que hizo en el instituto, va a coger un párrafo, va a copiar y va a pegar y se va a citar. También tiene que citarse, a pesar de que ella es la autora del nuevo libro que está realizando, pues tiene que citarse. Y si es una cita textual, tiene que copiar todas las palabras que puso. Así después ya se dé cuenta que está mal escrita una palabra o está mal lo que dice, pues si ya lo puso, tiene que ser fiel a lo que ya escribió. A pesar de ello, hay algunas técnicas que podemos utilizar si el texto de una cita está mal escrito, está mal proporcionado, pues podemos utilizar algunas herramientas que ya vamos a ver más adelante. Estas citas textuales pueden clasificarse a su vez en dos tipos de cita, en cita textual corta o en cita textual larga. ¿Sí? Cita textual corta. Para que una cita textual sea corta, tiene que tener menos de 40 palabras, ¿sí? Tiene que ser menos de 40 palabras para que se considere como una cita textual corta. Y se incorpora al texto que está redactando entre comillas dobles, ¿sí? Recuerdan, la primera cita que tuvimos al principio era una cita textual corta, tenía menos de 40 palabras, por ello tenía comillas, ¿sí? La cita textual corta
En el contenido, por ejemplo, tenemos el ejemplo aquí. ¿Sí? Contemos las palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tiene 23 palabras, considerada como una cita textual corta, para que vean que también cuentan los conectores como la, de, la, ¿sí? También cuentan como palabras, así que 40 palabras va entre comillas dobles, abrimos paréntesis, el apellido del autor, en este caso son 4 autores, ¿ven? El apellido de cada uno de los autores, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, ¿sí? Los 4 autores, coma, el año de publicación, coma, la página P.29. Cerramos el paréntesis y ponemos el punto final. ¿Sí? El punto no se olviden después de la cita, ¿sí? Después de los paréntesis. ¿Está entendido cómo realizar una cita textual corta? Chicos. Profe, está claro. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya. Vamos avanzando. Recuerden, 40 palabras entre comillas. Cita textual larga. ¿Sí? Cuando es mayor a 40 palabras y se escribe en una nueva línea, ¿sí? Se escribe en una nueva línea sin comillas, todo el párrafo se pone a una distancia de 1,3 centímetros desde el margen izquierdo y no se utiliza el espaciado sencillo. A continuación se ejemplifica. Listo. Vamos a ver. Aquí tenemos una cita, en el ejemplo. Aquí tenemos con énfasis en el autor, por ejemplo, para Denise Cohn en el año de 1998. Estamos enfatizando que Denise dijo esto, Denise Cohn, ¿sí? Ven que está a 1,3 centímetros del margen izquierdo, ¿sí? Y está más interno que el texto normal. Este es el texto normal y este está a 1,3 centímetros. Y este texto no tiene ninguna comilla. Como ven, no tiene comillas. Es directamente el texto. Aquí, por ejemplo, faltaría la página de donde la saco. Falta al final P. 19, por ejemplo, la página 19. Y un punto final después del paréntesis final. ¿Sí? Esta es una cita textual larga con énfasis en el autor. ¿Sí? También podemos utilizar cualquier otro tipo de énfasis, pero aquí estamos utilizando énfasis en el autor. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Perdón, es del mismo autor, ¿sí? Pero sigue la cita porque son más de 40 palabras y la página está acá, de la 7 a la 9. Toda esta información sacó de la 7 a la 9 de este autor. Sacó de la página 7 a la 9 toda esta información para que ella siempre también haya esa duda de cuando tenemos más de un párrafo que tenemos que copiar del mismo autor, pues se realiza de la siguiente manera. Se abre la cita, se cierra la cita con la página de donde sacamos la información. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está clara la cita textual larga? ¿Alguna pregunta? Pues no, al parecer no. Realicen cualquier pregunta, no tengan duda. Tenemos ya la cita textual corta, larga, los énfasis en cada una de las citas. ¿Sí? Vamos a ir avanzando. Vamos a la cita no textual o indirecta. ¿Sí? La cita textual, que el otro tipo de citas. ¿Recuerdan? Empezamos con tipos de citas: cita textual no directa y cita de cita. Vamos a
Ya analizamos la cita textual, donde tenemos dos tipos de citas, cita textual larga y cita textual corta. La cita no textual indirecta, pues vamos a analizarla en este momento. La cita textual no directa, no textual o indirecta. A ver quién me ayuda, por favor, con la lectura. Yo le ayudo, profe. Cualquiera sin pelearse. Ayúdame, Elisa. Ya. La cita textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseo de una parte de la obra o de toda ella. Existen dos tipos de citas no textuales, la específica y la general. ¿Sigo? Sí, por favor. Hasta la primera. Cita no textual específica. Se refiere a una parte de la obra. Se escribe sin comillas e incluye la o las páginas de donde se ha resumido. Ejemplo. Ya, hasta ahí. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces Ya, tenemos profesor. la cita no textual o indirecta que viene a ser el famoso parafraseo, ¿sí? Entonces, dentro de esta cita no textual también tenemos dos tipos. La específica, pues, que no se refiere a una parte de la obra, pero se escribe sin comillas, ¿sí? E incluye la o las páginas de donde se obtuvo la información. Aquí, por ejemplo, la no textual, pues puede añadir un poco de información o modificar en parte la información sin dañar el objetivo del documento original. Por ejemplo, Martínez de Sousa en 1999, como ven énfasis en el autor, sí, considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro. Sí, aquí el autor consideró, aumentó algo más de Martínez de Sousa, por ello ya lo considera como una cita no textual indirecta, un parafraseo. Y de esta manera, pues eliminamos las comillas, el uso de las comillas. No es necesario el uso de las comillas cuando utilizamos la cita no textual indirecta, ¿sí? La cita no textual general, al contrario, resume el contenido total de un escrito, va sin comillas y no se agrega el número de página, ¿sí? El, es un resumen y no se agrega el número de página. La general, el parafraseo general. Aquí vamos, por ejemplo, Romero 1093 señala que nosotros, les voy a poner un ejemplo, nosotros vamos a leer, vamos a estudiar sobre, yo qué sé, paneles solares, así como tiene una compañera de aquí, el tema está leyendo sobre paneles solares, lee de un autor, leyó varias información, pero al final desea utilizar solo un resumen de toda la información que leyó, por ejemplo, de Romero de 1993, ¿sí? Entonces, utiliza Romero 1993, señala que y pone todo el abstracto de todo el resumen de lo que leyó en el artículo de paneles solares, en este caso. Sí, aquí no es necesario poner ni comillas, ni la página al final, eh, porque ya se trata de una no textual general, sí, una cita que prácticamente ahí sí ya nos estamos citando al autor general, pero estamos dando a entender que ya es un poco aumentado con palabras nuestras y un resumen de lo que estamos tratando, ¿sí? Y al igual que las citas textuales, pues pueden enfatizar en el autor, el contenido o el año de publicación, ¿sí? Se puede hacer el énfasis en cualquiera de estos estos ítems. ¿Alguna pregunta con la cita no textual o parafraseo? Listo, vamos a continuar.
La cita de cita, el tercer tipo de cita, ¿sí? Recuerdan, les había puesto el ejemplo de Evelyn citando a David y después un tercer escritor viene y cita a David, pero también hay esa cita de cita, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda, por favor, con la lectura del documento? Yo, profe. Ya, gracias, David. Cita de cita. Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. La cita debe contener la expresión citado por. La enciclopedia se puede definir como aquella obra de referencia que reúne el saber y la experiencia de una determinada clase de sociedad y relaciona los nombres de esa sociedad. Conoce por artículos o entradas en un orden, comúnmente alfabético o sistemático, abarcando bien áreas generales o particulares del conocimiento y da al menos una explicación basada de cada uno de los términos empleados. ¿Hasta ahí o sigo? Y ya el último párrafo. Al igual que en la redacción de citas textuales, de las citas textuales y las citas no textuales, las citas de citas también pueden enfatizar el autor y el contenido de la cita o el año de publicación. Listo, muchas gracias, David. Tenemos entonces que la cita de cita eh, nos, nos permite a nosotros citar a otro autor. Sin embargo, yo recomiendo, esto sí es una recomendación personal, que si encuentran, solo si no encuentran al autor original, no pueden obtener el libro o la publicación del autor original, realicen la cita de cita, ¿sí? Es decir, si yo voy a leer, por ejemplo, un libro, una publicación que realizó Giovanna, pues, y Giovanna citó a David, pues yo tengo que primero verificar si puedo obtener la información original, el artículo original que publicó David, para citarlo a él, ¿sí? Como información principal. Nosotros no sabemos si la información, por ejemplo, de Giovanna colocó bien la cita de David, ¿sí? Y si tal vez ella aumentó una palabra o dos palabras cambiando el objetivo principal que quería plasmar David. Entonces ahí está cayendo en un error tanto Giovanna y como el tercero que sería yo que estoy citando a Giovanna cuando ella está teniendo el error. Por eso yo siempre recomiendo, si vemos una cita dentro de un texto, busquemos al autor original, llegamos al autor. Si en caso ya no se puede obtener la cita, pues a veces generalmente los artículos son pagados, tienen restricción o cosas así, pues ahí utilizaremos la cita de citas, ¿sí? Para poder citar a otro autor. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con todo, vamos a realizar Martín, página 95, citado por Escalona. Es decir, el autor principal es Martín en 1995, ¿sí? De aquí sacó el autor esta cita y lo citó Escalona. Es decir, yo voy a escribir este texto, estoy leyendo en el artículo que encontré de Escalona, estoy leyendo la información en Escalona, pero pertenece a Martín, ¿sí? De 1995. Citado por, no se olviden del citado por, ¿sí? Entonces, el autor citado por Escalona, ¿sí? Este es el que cita y este es el autor. Así se establece una cita de citas. Pero ya les digo, recomiendo ir al autor original y a verificar la cita que están copiando, ¿sí? No te preocupes, Giovanna. Igual cualquier
cualquier duda, si desean, la clase queda grabada para que ustedes puedan utilizarla después si quieren repetirlo o ir pausando y tener la información. No, si tienen problemas de conexión en este instante. Vamos a la paráfrasis, ¿sí? O al parafraseo. A ver, déjenme ver en cuánto tiempo. Ya mismo se nos corta la videollamada, por si acaso. Por si acaso, si se nos corta la videollamada, pues quedaríamos hasta aquí con la clase de hoy. Espero que continúen avanzando con sus anteproyectos. El de Giovanna y de Elizabeth estoy a cargo yo, así que ya les doy sus recomendaciones individualmente a cada una de ustedes. Y David y Evelyn, pues la recomendación que les podría dar es que utilicen el formato de la institución, porque estaban haciendo otro formato que no está aprobado. Sí, el formato que les subí en el aula virtual es el formato aprobado para realizar el anteproyecto, por si acaso. Sí, si se corta, pues de ahí ya se nos corta, ya quedaríamos hasta ahí para seguir la siguiente clase con toda la información que tenemos hasta el momento, pues ya pueden empezar la cita de cualquier. Dime, Evelyn. Yo ya hice con el formato, solo estoy esperando que me digan el día que tengo que defender. Ya, genial, genial. Eso por eso les digo, les recomiendo utilizar el formato que está aprobado, está subido en el aula virtual, porque ya Sí, solo estoy esperando que me digan qué día me toca exponer. ya listo, muy bien. Muy bien, Evelyn, felicitaciones. Ya tenemos lo mismo que realizar con Giovanna y Elizabeth para que ya nos ingrese al Lux y nos puedan dar también fecha de la defensa de sus anteproyectos. Ya, mientras estamos, todavía tenemos la conexión, avancemos con la paráfrasis. Aquí es la autora coloca un gráfico, ¿sí? El gráfico también tiene que citarse, ¿sí? Aquí no ha puesto el gráfico, pero nos pone fuente como para poder ejemplificar que así tomemos una imagen de otra publicación, tenemos que citarla, todo tiene que citarse, ¿sí? Esta imagen, por ejemplo, se obtuvo de cualquier fuente, pues tenemos que citarla, ¿sí? Citarla también, ya vamos a ver cómo citar las imágenes, las tablas tienen una especie, un formato especial también de citado, ¿sí? Y las imágenes tienen que ser lo más claras posibles. Por ejemplo, alguien en un anteproyecto de esta semana me presentaron con una imagen un poco borrosa. Sí, las imágenes tienen que ser completamente claras y bien citadas. Si la imagen no es clara, es preferible elaborar nuestra propia imagen o, caso contrario, cambiar y buscar una nueva imagen. ¿Sí? Vamos a la paráfrasis. ¿Sí? ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es dar la explicación de un texto con tus propias palabras, pero sin omitir la esencia esencial de su contenido. Sí, podemos explicarnos nosotros a lo que leímos sin modificar el objetivo principal del texto. Eso es parafrasear, ¿sí? Como ven aquí también tenemos una, la fuente. En realidad esta fuente es de acá arriba. Este se la ha movido. Así se parafrasea una imagen. Se pone el título de dónde hemos sacado la imagen. Y por ejemplo, dice cómo hacer la paráfrasis de un texto, el año, la fecha y el año, ¿sí? Y la fuente, la página de donde sacamos de esta imagen, ¿sí? Así se realiza la cita de una imagen. Aquí tenemos un ejemplo del parafraseado. Por ejemplo, el texto original
nos dice que el agua es un elemento primordial para la vida de las plantas, los animales y el hombre. ¿Sí? Este es el texto original. Un buen parafraseo sería: el agua es importante para los seres vivos. ¿Sí? Aquí estamos hablando, el agua es un elemento primordial para la vida de las plantas, los animales y el hombre. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de seres vivos, ¿verdad? Yo parafraseo directamente poniendo: el agua es importante para los seres vivos. Directamente estamos haciendo un correcto parafraseo, no estamos modificando la idea original. Sí, la idea original es que el agua es importante para los seres vivos. Pues estamos realizando correctamente el parafraseo. El parafraseo puede contener más texto del original o menos texto del original. El objetivo es tener, tener la idea principal del texto bien realizada. Por ejemplo, aquí el texto es más grande que el texto parafraseado. No hay problema. Acá al revés, en el segundo ejemplo tenemos un texto más corto y el parafraseo más largo, pero vamos a leerlo para ver si cambia o no el sentido. En un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Ese es el texto original. Vamos al parafraseo. En los triángulos que tienen un ángulo recto, al multiplicar por sí misma la medida de cada lado menor, que se llama cateto, y al sumar los dos resultados, esta suma es igual al resultado de multiplicar por sí misma la medida del lado más largo, que se llama hipotenusa. Estamos parafraseando, pero estamos añadiendo más información de la principal, ¿sí? Podemos hacer estos dos tipos de parafraseo: omitir, reducir la información, como el primer ejemplo, o dar más información de la necesaria, como en el segundo ejemplo. El primer ejemplo, por ejemplo, el segundo ejemplo nos dice que el texto original es simplemente que la suma de los cuadrados del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Fin. En cambio, ya el parafraseo nos dice que en los triángulos que tienen un ángulo recto ya nos da mucha más información. Cada lado menor, que se llama cateto, es decir, que cada lado que tiene menor distancia se llama cateto, pues nos está aumentando la información. La idea básica pues es describir el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Estamos describiendo el teorema de Pitágoras en cualquiera de los casos. Aquí con menos información, acá con más información, pero los dos llegan al mismo objetivo. Así se realiza bien un parafraseo. Ahora, aquí por ejemplo, si pusiéramos: el agua es importante para el ecosistema. El solo poner la palabra ecosistema ya está añadiendo también a seres inertes, como árboles, cosas inertes, piedras. Los árboles están vivos, como piedras, que no es todo, es parte del ecosistema. Al poner ecosistema estamos dañando el texto original, y ese parafraseo está mal realizado. Es por eso que si ustedes encuentran, repito, la cita de cita, busquen al autor principal y cerciórense de esa cita, ¿sí? Para no incurrir en error de citado sobre citado. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Está claro? Con todo, igual esta información voy a colgarla en el aula virtual para que ustedes la tengan a mano y puedan estar revisando, porque siempre se nos olvida. Siempre yo tengo que estar revisando esta información para poder realizar una nueva cita. Esta información, estas diapositivas las van a tener en el aula virtual para que las puedan manejar y estar con la cita al lado, ¿sí? Con las normas. Y recuerdo que esto es la norma APA sexta edición. Hasta que no nos